Pues comenzamos esta noche con cosmovisión bíblica del hombre, antropología. Y realmente es la primera parte de este curso y vamos a enseñar esta noche y mañana en la noche sobre el hombre. Y el lunes entramos con esto de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a enfocar en los tres oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Y el martes, Dios mediante, vamos a tomar el estudio sobre el Espíritu Santo al verlo bajo Cristo como profeta, cómo es que Él ha sido el verbo de Dios, la revelación máxima de Dios desde el principio de su revelación hasta hoy. Y es por medio de la obra del Espíritu de Dios, la obra progresiva del Espíritu de Dios. Y en esto vamos a entrar en algo de controversia y vamos a entrar a ver la obra progresiva del Espíritu de Dios el martes de la semana que viene. Pero esta noche comenzamos con la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Esta asombrosa criatura, cuya impresionante conquista del espacio y tiempo ha producido amplios diccionarios, enciclopedias y grandes obras. Cuanto a todas las cosas, cae en la frustración cuando trata de definirse a sí misma. Esta criatura, hombre, tiene este problema. ¿Qué es el hombre? A pesar de toda la ciencia y la técnica contemporáneas, el hombre en su naturaleza anda sin entender el porqué ni de su propia existencia ni del universo. ¿Quién soy yo? Hace siglos, los indios chibchas, habitantes primitivos de Colombia, expresaron el enigma actual con uno de sus cantares. Soy gajo del árbol caído, que no sé dónde cayó. ¿Dónde estarán mis raíces? ¿De qué árbol soy gajo yo? Yo no sé dónde nací, no sé de dónde he venido, ni sé para dónde voy. Interesante que los chibchas de siglos atrás no entendían el significado del hombre. ¿Cómo podemos saber lo que es el hombre? Todos dicen, los antropólogos, los físicos, los filósofos, los sociólogos y los demás científicos, que el objeto de su estudio es el hombre mismo. Y cada ciencia estudia su aspecto del hombre. En el estudio teológico no tomamos como objeto el hombre mismo. ¿Qué es entonces lo que estudia la teología en cuanto al hombre? La revelación de Dios acerca del hombre.
El presupuesto nuestro es que solamente podemos conocer al hombre y su significado al saber lo que Dios nos dice sobre su criatura. Si solamente lo que Dios piensa de nosotros nos da una antropología verdadera y completa. Eso quiere decir que el punto de arranque de nuestro conocimiento de nosotros como humanos tiene que ser Dios mismo. Otra vez nosotros no comenzamos con nosotros mismos. No es que yo pienso, por lo tanto soy. Comenzando con el hombre. Sino que nosotros comenzamos con Dios. ¿Qué es lo fundamental del ser humano? Es el hecho de que el hombre es criatura. Es creado por Dios. Esto es lo esencial de cada uno de nosotros. Sabemos nosotros esto dentro de nosotros mismos. Criaturas de Dios, hechos a la imagen de Dios, representantes de Dios en la tierra. ¿Qué es lo fundamental del ser humano? Es el hecho de que el hombre es criatura y es creado por Dios. El teólogo mexicano de descendencia holandés ha escrito sobre el hombre, escuchen bien, no existe ni de sí mismo, ni por sí mismo, ni para sí mismo. Gerald Nienhuis creo que tiene esto muy bien escrito. Ni existe ni de sí mismo, ni por sí mismo, ni para sí mismo. Y yo recomiendo los libros de Gerald Nienhuis. El doctor Nienhuis ha sido una bendición en mi propia vida. He aprendido mucho de sus libros y su ministerio pues es algo muy especial para mí porque él es pastor de uno de nuestros hijos allá en el DF de México. Él también es como profesor allá en la Universidad Iberoamericana. Ser humano, creado por Dios, nos habla no solamente de la distinción creador-criatura que hemos usado varias veces, a ver si tenemos, pues parece que se fue la marcador, pero antes teníamos así, este círculo, así, Dios, y aquí abajo otro círculo, pero hay esta distinción entre creador y criatura, pero siempre hay una línea aquí. Es también una relación entre Dios y su creación, entre Dios y los hombres. Él nos sostiene. Y esto es lo básico en todo para nosotros. Para entendernos, hay que comenzar con Dios. Y no solamente que Él es Dios y somos criaturas, sino que hay una relación constante. Dios hizo al hombre para Él mismo, para tener comunión con Él y para disfrutar de Él. Sí, el hombre fue hecho para disfrutarse en Dios. Hay esta relación tan bella. Todo fue hecho para la gloria de Dios. Por de Él, para la gloria de Dios, es todo. De Él y para Él son todas las cosas. Y hay esta doxología de Pablo.
En esta cosmovisión bíblica del hombre, nosotros encontramos la revelación de Dios para nosotros, para entendernos. Interesante que en la teología bíblica no hay nada original. La antropología bíblica viene de Dios, de la Biblia, no de la mente humana. Unos 40 años atrás, pues yo leí un libro por un escocés, Thomas Boston, del siglo XIX, sobre la naturaleza humana en sus 4 estados. Esto me dio la estructura para un estudio del hombre en esos 4 estados bíblicos. Entonces, ustedes yo creo que tienen notados allá el estado original del hombre. Segundo, el estado caído del hombre. Y tercero, el estado regenerado del hombre. Y el cuarto, el estado eterno, restaurado del hombre. Y nosotros vamos a enfocar esta noche solamente en los primeros 2 estados. Hemos trabajado ya bastante con este asunto del hombre, desde esta posición que encontramos allá en el paraíso, y después, en el capítulo 3 de Génesis, tenemos la caída del hombre. Entonces vamos a mirar brevemente esta noche estos 2 estados del hombre. De este bosquejo hemos organizado nuestro estudio del hombre en las Sagradas Escrituras y de las Sagradas Escrituras. Otra vez, nuestro punto de arranque es la revelación de Dios. Comenzamos con Dios. Entonces, el estado original. Primero, la imagen de Dios. Génesis 1:26. Dios dijo, ahora hagamos al hombre de nuestra imagen. Él tendrá poder sobre la tierra. O como dice esta autoridad sobre todo, varón y mujer los creó, con órdenes para llenar y gobernar el mundo como sus representantes, conforme a nuestra semejanza. Hecho a la imagen de Dios, no es algo que Dios añadió al hombre, sino Él fue Él mismo. El hombre es hecho a la imagen de Dios para gobernar la tierra. Tiene autoridad sobre los animales. Él fue quien puso los nombres y Él tiene esta autoridad sobre todo. El hombre, en este sentido, refleja a Dios sobre toda la tierra. La frase imagen de Dios nos muestra al hombre como el único representante de Dios. Es diferente de toda la demás creación. Es distinto. Es único. Representa a Dios en emplear y cultivar la creación. Fue el orden de Dios, para la gloria de Dios. Las obras del hombre hacen que la creación funcione como una expresión del hombre al Dios glorioso. Nosotros debemos usar la creación para rendir culto y declarar su gloria. No es que nosotros podemos añadir algo a la gloria de Dios. Él es glorioso ya. Es para mostrar
declarar la gloria de Dios en la tierra. Reflejamos su gloria frente a lo demás de la creación. Es un punto primordial en toda la creación. El hombre, como representantes, no como si fuéramos Dios, sino como los que hacen resaltar los atributos de Dios y su grandeza en el universo. Es nuestra dignidad y privilegio tener este puesto tan grande para mostrar la gloria de Dios en toda la creación. ¿Quién es el hombre? Realmente, sin esta perspectiva, ¿quién es el hombre? Nada más que un punto en la evolución o una pequeña parte de todo esto que realmente no es nada. ¿Quién es el hombre? No es Dios, pero tampoco es simplemente otro animal al nivel de las bestias. ¿Se han fijado ustedes que en el relato de la creación, interesante esto, lee de nuevo Génesis 1 y 2. En el relato de la creación del mundo parece que toda la actividad antes de la creación del hombre es como si fuese un preludio al hombre hecho a la imagen de Dios. El hombre representa a Dios en toda la creación. Esto sí es algo impresionante, pensar así. El estado original de inocencia. La imagen de Dios. Nosotros, qué puesto tan increíble. Ahora ve los elementos del hombre. Creo que es importante hacer énfasis en esto. Según los naturalistas modernos, el hombre no es más que un animal. ¿Es cierto? Según los panteístas, el hombre es un verdadero fragmento de la divinidad, porque él es parte del universo. O quizás, como algunos dicen, una chispa de Dios en él. ¿Tienen ellos razón? Según algunos científicos, el hombre no es más que un punto pasajero en la evolución. Hay la posibilidad de que sea así. ¿Qué dice Dios? Pues nosotros sabemos que Dios es el creador de todo. Y Él tiene una relación con nosotros. Y nosotros sabemos, como todos realmente saben, aunque traten de rechazar esto constantemente, ellos saben en su interior que son criaturas de Dios. Los elementos del hombre, pues para mí es un poco triste que los hombres han trabajado, han discutido tanto en este asunto de
tratar de buscar cuáles son las partes del hombre. Hay un grupo que tienen bastante énfasis en bipartita. El ser humano tiene dos partes, cuerpo y alma. Y otros que pelean por la posición en la teología que el hombre es tripartita, tres partes, espíritu, cuerpo y alma. Pero quizás para entender todo esto uno puede mirar los pasajes y con exégesis entender exactamente lo que dice la palabra de Dios. Pero realmente uno puede contar pues muchas partes, corazón, alma, mente, cuerpo, espíritu, y de pronto tenemos 5 partes o 6. Creo que esto no es tan importante cuántas partes. Es como muchas de las discusiones, a veces pues son cosas que no tienen mucha importancia. Afirmamos que la esencia del hombre es espiritual, hecho a la imagen de Dios, quien es espíritu. Y porque esto parece ser el sentido de Génesis 2:7, es el Espíritu de Dios. Dios sopló. Y esto entró en el hombre y él vive. Digo, el hombre en su esencia es espíritu, pero no es espíritu puro como Dios. El hombre es espíritu con cuerpo. Debemos tomar en cuenta la corporalidad de nosotros. El cuerpo no es malo. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Me escuchan? Porque a través de la historia de la iglesia hemos visto tantos que han entendido que el cuerpo mismo, la carne, ellos dicen que esa es una cosa así, esto es una cosa mala. Y esto es no entender las Escrituras. Dios ha hecho todo lo material. Dios ha hecho el hombre con cuerpo. ¿Y qué dijo Dios otra vez? Es algo bueno. ¿Cómo es? Es bueno en gran manera. El hombre, sí, es temporal, en un sentido finito y mortal. El hombre, cuerpo y alma, fue creado para vivir para siempre, pero por el pecado, el hombre, cuerpo y alma, murió como Dios había dicho. Somos cuerpo y alma, cuerpo, espíritu. Somos una unidad. En la separación de esta unidad, alma y cuerpo, pues hay la muerte. La muerte causa una división entre nuestro cuerpo y alma. Al hombre que nace de nuevo, Dios le da vida juntamente con Cristo. No es cierto. No vamos a entrar mucho en esto ahora. Pero la verdad es que la vida de Cristo nos da vida espiritual. De nuevo a los muertos. En nuestra unión con Cristo tenemos vida. De ahí la importancia de la resurrección. En la resurrección realizaremos la reunión del cuerpo con el alma y tendremos de nuevo unión como hombre, cuerpo y alma. El hombre no es cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo.
sino la perfecta unidad de cuerpo y alma creado por Dios. Quizás importante recordar esto porque en un sentido el hombre ya en el intermedio, es decir, antes de la segunda venida de Cristo, el hombre ya ha muerto en Cristo, pero su espíritu está con Dios, está con Cristo. En un sentido es como desnudo. Es decir, que no tiene su cuerpo. Y quizás vamos a mirar un poco mañana en la noche cómo es que vamos a tener una nueva tierra, cielos nuevos, la casa, el hogar de justicia. Y el hombre en Cristo va a gozarse de esta unidad, cuerpo, espíritu, cuerpo, alma, unión, unidad, restauración en Cristo. Y no hay nada malo con esta carne que nosotros tenemos. Cristo fue hecho ¿qué? Carne. Dios creó esto y Él declaró que es bueno en gran manera. Entonces nosotros tenemos a través de la historia de la iglesia los rechazos del estado original. Los gnósticos, quizás a mencionar un libro ahora. No sé si ustedes han leído algunos de los libros sobre el Código Da Vinci, pero he leído bastantes libros sobre esto, pero este libro que se trata del gnosticismo de nuestros días, este libro por Peter Jones, pues es un libro que quizás podemos hablar un poco más tarde sobre el asunto, pero debemos entender cómo los gnósticos piensan, porque algunas de las partes del Nuevo Testamento sí se trata con esto. Y no hay nada que es malo de la creación de Dios. Dios ha hecho todo bien. No fue un error el cuerpo del hombre. Y tampoco, pues, podemos ignorarnos de los que han salido con la teoría darwinista, y realmente no es nada más que esto, una teoría, pero debemos entrar en esto. Y quiero recomendar bastante este libro, Proceso a Darwin, por Philip E. Johnson. Y es un libro que todos ustedes deben leer. Los que tienen hijos deben entender cómo es esta enseñanza y cómo es que ha venido del panteísmo del siglo XIX. Como una culebra que ha salido del panteísmo y ha causado tantos problemas. Entonces los gnósticos, los darwinistas, panteístas rechazan realmente la creación del hombre en su estado original. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios y podemos confiar en lo que Dios nos ha revelado sobre el estado original del hombre. Ahora vamos a la segunda parte, el estado caído, depravado. Y el punto A es esto de la rebelión del hombre. Realmente para mí es algo muy serio esta noche que
que sí, vivimos en un mundo de rebelión contra Dios. Vivimos en un mundo de que podemos ver que el hombre practica una naturaleza que él tiene. La depravación del hombre es una realidad de mal en el mundo. Muchos están celebrando una victoria allá en Colombia y nosotros viviendo allá hace muchos años atrás, pero el grupo de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con tanta violencia, yo creo que cuando salimos del país ellos habían matado más de 10,000 oficiales y gente, familias, y Colombia ha sufrido mucho. Y para nosotros es una victoria ver por lo menos algunos, los 15 que salieron, pero dicen que hay más o menos entre 700 y 2,000 rehenes todavía que el FARC tiene allá. El malo del hombre es una realidad. Dios nos enseña que el hombre desde Edén es un ser caído. Ya no es en su estado original, ya no es inocente. No hablamos de su finitud como hombre, sino estamos hablando de su naturaleza caída. El hombre ahora tiene algo chueco en su humanidad. Hay algo torcido, algo que no anda bien. Ya no funciona como debe funcionar como representante de Dios. ¿Recuerdas? Adán como rey, Eva como reina, esta posición como representantes de Dios mismo. Y todo ha cambiado. Sabemos que el pecado entró en el mundo cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, cayeron. ¿Y qué? Así el pecado y la muerte han pasado a todos los hombres, a nosotros. Génesis 3 nos cuenta los hechos de la caída del hombre, que el hombre, todos nosotros, pecamos en Adán y Eva. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Ellos eran representantes de nosotros en ese sentido. Pecaron, pecamos. En vez de creer a su Padre Celestial y Creador, creyeron a la serpiente, es decir, el diablo. El hombre, tentado por el adversario, quiso ser lo que no era, quiso ser Dios. En cierto sentido, logró cambiar su naturaleza, pero en lugar de convertirse en Dios, se hizo pecador, enemigo de Dios. San Agustín observó de las Escrituras que ahora el hombre peca porque es pecador. Escuche bien, el hombre peca porque es pecador, no es pecador porque peque. ¿Cuál es la diferencia? Hay algo profundamente perverso, chueco, en su naturaleza que no estaba así en su estado original. Ahora,
enfoquemos en la depravación del hombre. La enseñanza de la depravación total es una clara doctrina de la Biblia. Romanos 3, vamos a leer de allá. No hay mucho tiempo, pero sería importante ver esto. Romanos 3, realmente es una cita de dos salmos, creo que el Salmo 14 y el Salmo 53. Romanos 3. El versículo 10, como está escrito, el versículo 10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué? ¿Un error en la Biblia? Todos dicen que todo el mundo está buscando a Dios. Pero como hemos dicho, el Evangelio no es la búsqueda del hombre hacia Dios, sino las buenas noticias son que el Evangelio es que Dios está buscando al hombre. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es la descripción de la depravidad del hombre. Muchos no entienden esta doctrina, y muchos, pero muchos, no quieren recibirla. Aun cristianos en iglesias evangélicas. La depravación total no es una noticia buena, pero debemos aclarar esta noche que no quiere decir que cada hombre siempre esté pecando en todo lo que le sea posible al grado máximo. Tampoco quiere decir que el hombre, por su depravación, dejó de ser hombre o que fue convertido en bestia o ya no es hecho a la imagen de Dios. Con la caída y la realidad del pecado, la imagen es torcida, falsificada, distorsionada y mentirosa. La esencia del hombre es la imagen de Dios. Perder esa imagen sería perder su humanidad. Él es hecho a la imagen de Dios. Es verdad que cuando la imagen es distorsionada, la esencia del hombre es distorsionada también. La depravación total quiere decir que el hombre es pecador en todos sus aspectos y acciones. No peca al máximo, todo el tiempo, pero él no puede llegar a Dios por su propia naturaleza es pecaminosa. Él no entiende las cosas del Señor. Ya es muerto espiritualmente. Espiritualmente vive bajo el poder de Satanás y está bajo la influencia de este mundo. Captivos, esclavos del pecado. Así es la condición del hombre.
Hay dos aspectos de la depravación total del hombre que debemos notar con cuidado. Impotencia o incapacidad. El hombre no es capaz de agradar a Dios. No es capaz de llegar a conocer a Dios. Y el otro aspecto es la perversión o corrupción del hombre. Su intelecto, su voluntad, sí, Señor, porque Él va a escoger según su naturaleza. Sus emociones, su razón, sus sentimientos, su moral, su cuerpo, su percepción y su entendimiento. No hay ninguna parte no afectada. Debemos entender bien la gloria del hombre, representante de Dios, el rey y la reina y el sol brillando, y este hombre como virrey, representante de Dios, y la caída, la maldición de Dios sobre el hombre. Las consecuencias de la caída humana en tres esferas. Voy a nombrar estos nada más. Todas sus relaciones han sido afectadas. Primero, su relación con Dios. No hay paz con Dios. Segundo, su relación con sus prójimos. No hay paz realmente en este mundo. Y su relación consigo mismo. Tampoco con nosotros mismos. Y esto afecta sus creencias. Y él vive en miserias. Y viene la muerte. Leamos de Romanos 5. Son algunas de las palabras más profundas de la pluma del apóstol Pablo. Romanos 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual se figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque
así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros debemos entender esta doctrina de la caída del hombre. El capítulo 3 de Génesis, otra vez el libro de Génesis, es como fundamento para entender el resto de la Biblia. Y nosotros esta noche nos vamos a entrar en el tercer estado, el estado regenerado del hombre. Vamos a dejar esto para mañana en la noche y vamos a entrar también mañana con algo bastante bello. Algo creo que no ha sido muy enseñado en las iglesias, pero algo que viene de la Biblia, el estado eterno, la nueva tierra y los nuevos cielos, el hogar de justicia, el hombre con un cuerpo nuevo, el hombre ya restaurado en Cristo Jesús. Lo que quiero hacer ahora, unos pocos minutos, es hablar de algunos buenos libros que sería bueno para estudiar sobre este tema. Claro, siempre nosotros queremos hacer énfasis en la importancia de leer las Sagradas Escrituras. La reforma del siglo XVI fue como un avivamiento, mejor dicho, la iglesia regresó a la Biblia. Lutero, traduciendo la Biblia al lenguaje de alemán, él quería ponerlo en el lenguaje del pueblo. Yo recuerdo leyendo las palabras de Lutero sobre su manera, su estilo de traducir la Biblia del hebreo. Por ejemplo, el hebreo de Moisés, un judío, él quería traducir esto a un alemán tanto del pueblo que el pueblo no tenía ni idea que esto fue escrito por un judío. Ponerlo en el idioma del pueblo. Y creo que otros como William Tyndale, el mártir, él tradujo el Nuevo Testamento en el año 1526. Y esto fue así extendido o difundido, ¿cómo es la palabra? Así vendido por muchas partes. Él tenía este gran deseo que el pueblo tener la Biblia. Él fue en este auto de fe él fue quemado en el año 1536. Y su oración en las llamas fue: oh Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Él quería que el pueblo tenía las Escrituras en su propio lenguaje. Y nosotros tenemos la Biblia en nuestro lenguaje. Y debemos apreciar lo que tenemos y estudiar, leer, profundizarnos en las sagradas palabras de Dios. Y hay buenas Biblias que nosotros tenemos. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por las obras de traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hombres que lucharon para traducir y extender la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ahora tenemos nosotros, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que es una traducción muy fiel. Sería muy bueno que todos ustedes traten de conseguir esto porque es algo bastante literal.
ayuda bastante en los estudios hasta que hay una Biblia de las Américas, esta traducción, que es una Biblia de estudio y tiene muy buenas notas que ayudan a entender el texto. No es como un sistema de teología, sino son notas exegéticas de la cultura y diferentes palabras del griego, hebreo, arameo. Es una ayuda para entender las Escrituras. Y también pues hay, por otro lado, la versión popular. Algunos pues de pronto pueden usar esto para expresar un pasaje en el lenguaje del pueblo. Es bastante en la manera en la cual que el pueblo habla el castellano. Es algo de la calle casi. Quizás no, por supuesto, no es tan literal como la Biblia de las Américas, pero sí tiene una ayuda en esto. Y hay también Biblia de estudio que puede ayudar. Y hay la nueva versión internacional. No he visto muchos de estos. ¿Alguien tiene uno de esos aquí esta noche o ninguno? Pues es también algunos eruditos del mundo, realmente casi todos de Latinoamérica, Moisés Silva y una cantidad de hombres como Samuel Escobar y René Padilla y así otros, pues trabajaron bastante con esta versión. Pero quiero recomendar ahora, también tengo notado aquí que si puede conseguir la Biblia de estudio del mundo hispano, también otros que han trabajado bastante en esto y puede servir también como una ayuda. Vamos esta noche a repartir estos que están en este curso. Si está aquí esta noche y va a leer este libro, pues vamos a repartirlo como un regalo así gratis, ¿no? Entonces, Rubén siempre me ayuda bastante. Si puede ayudar a repartir estos. Si va a leerlo, pues levanta la mano, así, o el pie, o algo, ¿no? Que puede indicar que no vamos a entregarlo solamente para su biblioteca, pero sí yo tengo como algo para ustedes, que esta noche, si de pronto llega a la casa temprano, medianoche, muy temprano para los argentinos, puede leer esto de San Agustín, que ya está atrás. Y él nos habla del estado de esclavitud del hombre en su estado caído. Allá muy atrás hay este capítulo que ustedes pueden leer, sí. Benny tiene esto ya, es en el apéndice 1. San Agustín, el gran teólogo de la gracia y de la liberación, y es sobre la reparación del hombre, no es debido a sus méritos o al libre albedrío, sino a la gracia de Dios. Que lean esto esta noche, no es algo muy largo, y vamos a darle esto como un trabajito antes de dormir esta noche. Y también quiero mencionar otro libro. Esto no llegó. ¿A dónde está? ¿Dónde está Marcelo? Hay un libro aquí por William Wilberforce. ¿Alguien aquí ha visto la película Amazing Grace? En los teatros en muchas partes del mundo pues ha salido y ahora pues ya está en español. Sería magnífico ver esta película. Es la historia muy bien hecho, es bello,
la película bien hecho, todo. Es la historia de cómo es que luchando por como 40 años realmente, este es el hombre más joven en toda la historia que fue elegido allá como miembro del Parlamento de Inglaterra a los 21 años. Era orador, tenía una voz que hasta como los de la familia real quería escuchar a este hombre cantar. Y él, como niño, fue a la iglesia de un señor que se llama John Newton, que escribió el himno, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Sí, gracia admirable o sublime gracia. Y pues él era capitán de uno de estos barcos que iba en el comercio de los esclavos. Y así al llegar él a ver la maldad de esto, él escribió contra esto. Y cuando Wilberforce fue convertido al Señor, fue el consejo de Newton de no entrar en el ministerio, sino su puesto está allá en el Parlamento, luchando por la causa de Dios, luchando por los esclavos, tratando de cambiar todo este mundo de comercio, de esta esclavitud, de esta maldad. Y quizás por el asunto del reloj, no hay tiempo de leer lo que íbamos a leer, pero quizás mañana las ideas erróneas sobre el verdadero estado de la humanidad. Bastante bueno esto. Y ya está en español. Es un libro que Wilberforce mismo escribió. Ya es en un lenguaje moderno. Y no recuerdo, pero yo compré unos 3 o 4 de estos para regalos en estos días porque es un libro tan bueno. Quizás yo creo que puedo dejar uno. ¿Dónde está Jorge? Ya, ayudándonos siempre. De pronto podemos poner uno de estos allá en la biblioteca del seminario. Por favor, el nombre del apellido. Wilberforce. Es uno de los grandes héroes de la historia. Muy, muy importante él. Pero recomendar también en este curso sería bueno El hombre, otro libro por J. Gresham Machen, y las teologías sistemáticas de Hodge, Burkhoff, y he nombrado ya Gerald Nienhuis, lo que creemos los cristianos acerca de la Biblia, Dios, el hombre, Jesucristo y la salvación, un libro que me ha servido en mucho. La sistemática de Hodge, y también creo que es de Burkhoff también, ¿no? ¿O si tenemos? Si no, yo voy a buscar uno para regalar al seminario. Muy bien. Y por supuesto, este libro que tiene allá de Wilberforce es pues el libro que ayudó a terminar con la esclavitud mundial. Ese es un momento en la historia. Y este libro es como un libro escrito hoy criticando un cristianismo liviano. Un cristianismo que es lo mínimo que yo puedo hacer para ser parte de la obra de Dios. Un cristianismo que realmente no lleva el evangelio que cambia la vida de uno. Y él trató con esto muy bien. Y es un libro poderoso. Pues
quizás mencionar rápidamente unas casas de publicación, libros buenos, el estandarte de la verdad, creo que hay en el internet, puede ver los libros Peregrino, otra casa allá en España, Desafío, El Faro de México, El Faro de Gracia. Hay bastantes y es bueno buscar buenos libros para la biblioteca en la casa. Por ejemplo, hoy, yo encontré esto de Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, Justo González. Todos los autores de todo este libro tan bueno, todos son latinoamericanos y unos pocos creo que de España, pero muy pocos. Un libro que nos da bastante información. Y si estamos estudiando la historia de la iglesia, pues podemos abrir esto y por lo menos hay algo sobre cualquier nombre en la historia. Si uno quiere saber algo de Atanasio, pues aquí está. Nació en el año 295, o algunos dicen 300, y se murió en el año 373, algo así. Y puede mirar a Lutero, Calvino, hasta el Cornelio Vantil de nuestros días. Aquí es un libro muy, muy bueno para la biblioteca acá, pero también en la biblioteca de alguien que está estudiando las Sagradas Escrituras. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero creo que es importante tener una buena biblioteca. Esas son herramientas.